Un saludo muy especial. Nos encontramos nuevamente en el programa Coloquio Humanitas. Lo humano, arquitectura de sentido. Este programa que pretende dar a conocer nuestros investigadores, nuestros docentes y los últimos avances en investigación en nuestra facultad. Es un placer el día de hoy tener a Natacha Ramírez, quien nos va a hablar de ecocrítica, ese abordaje que hace de toda la obra de la madre Laura Montoya. Natacha, bienvenida a Coloquio Humanitas. Y como siempre, ¿quién es Natacha? ¿Qué nos puedes decir? Muchas gracias, Jesús David. Bueno, yo soy docente de la Facultad de Teología y Humanidades de la Universidad Católica de Oriente. Doy clases en la maestría en Humanidades, básicamente en el área de profundización de literatura. En la actualidad estoy trabajando ecocrítica. Como bien lo dijiste, mi tema actual de investigación doctoral del doctorado en literatura de la Universidad de Antioquia es sobre el estudio previo y la edición crítica de Voces Místicas de la Naturaleza de Laura Montoya Upegui. Estoy haciendo una edición crítica de este libro con todo el componente filológico que esto requiere y también estoy haciendo un análisis a partir de la disciplina ecocrítica de esta obra. Soy docente en la universidad e investigadora, ya llevo varios años en este trabajo y me alegra mucho estar el día de hoy en el coloquio. Bueno, muy bien, así que no se pierdan porque ya enseguida vamos a conocer un poco qué es esto de ecocrítica y el abordaje de la obra de la madre Laura Montoya. Ya regresamos. La ecocrítica es el estudio de la relación existente entre la naturaleza y la literatura. Ya nos hemos podido dar cuenta sobre algunos detalles de la vida de Natacha Ramírez, docente de la Facultad de Teología y Humanidades. Y bueno, la pregunta de rigor será, Natacha, ¿qué es esto de ecocrítica? Jesús David, la ecocrítica es la relación entre la literatura y la naturaleza. Es decir, es una disciplina que busca encontrar la presencia o la ausencia de la naturaleza o de los seres no humanos en las obras literarias. No solamente se aplica a la literatura, pero principalmente se hace a las obras narrativas, no narrativas, a los géneros discursivos, entre otros. Muy bien, gracias Natacha, pero todos se podrán preguntar cómo se investiga, qué método ha usado para aproximarse, en tu caso, a la obra de la madre Laura. En el tema de la literatura, ¿hay un método específico? ¿Tomaste un método específico? ¿Cómo funciona para poder aproximarse a esta obra, podríamos decir, de la naturaleza? Ok, voy a responder tu pregunta en dos partes. La primera parte, el método de la ecocrítica, y la segunda parte, aplicado a la obra Voces Místicas de la Naturaleza de Laura Montoya Upegui, que es a la que en primer momento le estoy haciendo la lectura ecocrítica. Bien. La ecocrítica no tiene un método único y exclusivo, porque es una disciplina emergente que básicamente toma de otras ciencias, por ejemplo, de métodos de ciencias sociales, incluso pues de la misma literatura, para responder a la pregunta en cuestión, a la pregunta por la relación entre la literatura y la naturaleza. Pero se ha tomado o se ha frecuentado el método que se utilizó o que utilizó la teología feminista para hacerse preguntas sobre las cuestiones de la mujer o cuestiones de género. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Lo principal de todo es hacerle preguntas al texto con relación a la presencia o ausencia de los seres no humanos, como se llama generalmente a la naturaleza en la ecocrítica, y a establecer los silencios, es decir, a escuchar los silencios que trae el texto narrativo sobre la naturaleza o lo que no se dice. Entonces, básicamente así se trabaja el método ecocrítico en primer lugar.
Aplicado a la obra de Madre Laura, digamos que no busco los silencios de la obra en cuanto a la naturaleza, porque la naturaleza es el tema principal de la obra. Entonces busco qué dice sobre la naturaleza, obviamente en el contexto de hace 100 años, no es igual que trabajar una obra literaria moderna. Empecemos porque es un tratado, es decir, pertenece a los géneros discursivos. Entonces, ¿cuál es la actitud de la autora en este caso con relación a la naturaleza? ¿Qué dice sobre la naturaleza? ¿Qué no dice sobre la naturaleza? Y he podido llegar a varias conclusiones. Una de ellas es que la naturaleza que trabaja Laura Montoya en Voces Místicas de la Naturaleza es una naturaleza agreste, es decir, es la naturaleza que las misioneras ven en los campos, en las selvas, en las regiones más agrestes de Colombia por las cuales transitaron, pero también es una naturaleza donde ella evoca el mundo animal, los pájaros, las tortugas, habla de los cerdos, del cielo también, del alimento, cómo los animales consiguen su propio alimento. Ella se explana en el cielo de una forma muy particular, el de la mañana, el del mediodía, el de la tarde, el de la noche, las fieras, por ejemplo, de la selva, entre otros. Antes de continuar, Natacha, con esa parte, me gustaría que nos contara que a través de un método que nos acaba de contar, que tiene que ver con la ecocrítica, usted se ha aproximado desde su doctorado a la obra de la Madre Laura. Sí. ¿Nos podría indicar a qué conclusión, qué línea podríamos nosotros ver, delimitar, que nos lleva a eso que usted ha hallado a partir de este método en su estudio doctoral? Ok, realmente son muchos los hallazgos, ¿cierto? Pero uno de ellos, como te decía ahorita, es mirar qué es para ella la naturaleza y cómo establece una relación dialógica con la naturaleza, porque de eso se ocupa la ecocrítica. La ecocrítica tiene varias vertientes, la vertiente, por ejemplo, del análisis literario y de cómo a través de los textos, el texto me invita al cuidado del medio ambiente, por un lado. Por otro lado, la ecocrítica también tiene una rama que se llama la de la justicia medioambiental y se ocupa sobre todo del activismo. Por ejemplo, ahora que hablamos tanto del cambio climático, el activismo por menguar los efectos del cambio climático, cómo nosotros en nuestro día a día nos podemos involucrar en esto y sobre todo cómo a través del contacto con los textos literarios los autores nos hablan de esto. Bien, en cuanto a la Madre Laura he hallado varios rasgos. Primero, para ella la naturaleza es un medio comunicativo con Dios y a través del cual Dios se comunica con ella. Es muy interesante porque no es solamente que ella se ocupa de la naturaleza para llegar a Dios, sino que ella percibe que Dios le habla a través de la naturaleza. Por eso es como una comunicación constante y esto es muy interesante porque aunque no podemos hablar de Madre Laura, por ejemplo, como una activista medioambiental, porque sería totalmente anacrónico, sí podemos ver el valor tan grande que le da la naturaleza y cómo a través de esa comunicación con la naturaleza hay una invitación a cuidarla, a valorarla, incluso a valorar, por ejemplo, a quienes viven directamente en el mundo natural, que en este caso serían las comunidades indígenas. Maravilloso. Podemos ver entonces que en este caso, en la aproximación a la Madre Laura, tenemos en primer orden, sí, una pionera, una persona que contempla la naturaleza, que a partir de ella ve la obra de Dios y ve también cómo nosotros, al estar dentro de esa parte de la naturaleza, contemplamos a Dios, Él nos contempla. Las personas preguntarán, bueno, ¿dónde podemos leer la obra de Natacha Ramírez? Sus hallazgos, sus artículos. Qué bueno que nos contara un poco antes de terminar nuestro programa. Ok, bueno,
Los artículos o los capítulos del libro, que ha sido en lo que me he enfocado, pues son muy variados, ¿cierto? No solamente son de ecocrítica o de la obra de Madre Laura, sino que yo también he trabajado teología desde la perspectiva de la mujer y literatura. Pero entonces concretamente tenemos ResearchGate, ahí tengo mi hoja de vida y hay algunos escritos que pues son de acceso abierto. También con respecto concretamente a la ecocrítica en la obra de Madre Laura Montoya, tenemos 2 libros publicados en la editorial Peter Land de Alemania, pero se pueden conseguir en línea. El uno es Discursos y prácticas discursivas en la vida y obra de Madre Laura. Allí yo tengo un capítulo sobre este tema que se llama La naturaleza, metáfora de lo humano y de lo divino, particularmente en Madre Laura y en el libro Voces místicas de la naturaleza. Y el último libro que se publicó fue Santa Laura Montoya, la cartografía y los mapas de una santa, y ahí publiqué un capítulo del libro llamado Convergencias sobre la naturaleza entre Francisco José de Caldas y Laura Montoya, que esto es muy interesante porque es mirar esa perspectiva científica de la naturaleza que tenía Francisco José de Caldas y cómo ese pensamiento también se ve reflejado en los escritos de Madre Laura, porque hay algo muy particular y es que ella no solo trata la naturaleza desde una perspectiva espiritual, sino también podríamos decir científica, positivista. Recordemos que ella fue maestra y le encantaba esa materia de botánica o de historia natural. Muy bien. Como podemos escuchar, es grande la obra que nuestra docente Natacha Ramírez ha tenido durante todo ese tiempo en la Facultad de Teología y Humanidades y en especial en la maestría, también a través de todos sus estudios doctorales. A todos ustedes les agradecemos su presencia. Les recordamos entonces que las inscripciones para la maestría en Humanidades está abierta. Pueden contactarnos al 569-9090, extensión 281. Lo humano, arquitectura de sentido. Hasta pronto.